Y llegó el día en que los héroes más poderosos de la Tierra se tuvieron que unir para hacer frente a una amenaza común. Ese día nacieron los Vengadores, un equipo formado para combatir enemigos a los que ningún héroe solitario podría vencer jamás. Y ahora nos juntamos el equipo de Expediente Vengadores para analizar sus hazañas tanto individuales como en equipo de sus versiones cinematográficas. Nosotros somos el poderoso Daniel Cartagena. Hola, Dani. Hola. El invencible Alberto Picó. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y yo, el capitán Josan García. Estamos aquí ya reunidos. Y antes de empezar, sí, aquí estamos debutando de programa nuevo. Así que vamos a recordar rápidamente que las redes, las formas de contacto. O sea, este podcast lo podéis seguir tanto en iVoox segura y como en Spotify. Y ya poco a poco estaremos en todos los reproductores que os ocurran. Si veis que no estamos en algún lado, nos lo dejéis en comentarios y ya intentaremos solucionar. Si queréis que estemos en YouTube, en Twitch, en cualquier otro lado, en Amazon, pues nos lo decís y a ver si se puede, y nos intentaremos estar por ahí. Y ya nosotros, porque primer programa, estamos empezando, no tenemos formas de contacto para el programa. También si queréis que las hagamos, pues decírnoslas y ya veremos qué hacemos. De momento, decir que yo soy Josan. A mí me podéis seguir en Twitter en @josan_freak y en muchos otros podcasts, pero no voy a hacer promoción ahora porque si no, no paro. Luego tenemos a Dani. A ti, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden seguir en Twitter como Dani Catralense o en Instagram con el mismo nombre, Dani Catralense. Y Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, a mí sobre todo en Twitter, @Alberto_Pico97. Y porque Instagram lo tengo, pero no apenas lo utilizo. Sé que en Twitter soy más activo y nada, estoy abierto a cualquier duda, sugerencia de los oyentes. Pues nada, vamos a empezar ya a ver qué sale de aquí, porque hay que recordar que yo sí que tengo más experiencia, pero prácticamente Alberto y Daniel es la primera vez que grabáis así de esta forma, en podcast. Sí, la primera y espero que no sea la última. Sí, la verdad es que estoy un poco nervioso, pero bueno, con ganas de pasarlo bien y disfrutar del análisis de esta película, que creo que a la gente le va a gustar. Bueno, vamos a empezar, la idea para la gente que esté escuchando, vamos a analizar de todos los productos que han salido del UCM, del universo cinematográfico Marvel. Vamos a empezar por orden de estreno. Es decir, aquí ya sabemos que como hay en internet 1000 listas del orden de las películas, no. El orden de estreno, que a fin de cuentas está hecho para verse así realmente, para ver la evolución. Y yo personalmente, eso de decir a gente, no, hay que empezar por el Capitán América. No, Capitán América está hecha para ver justo antes de los Vengadores. Si no, ese final, ¿cómo te lo comes? Acaba la película con... Claro. Acaba la película con esa presentación de Nick Furia. Y sí, di Alberto. No, que claro, la gente dice, pues se empieza por Capitán América por el orden cronológico. Y yo también pensaba eso hace tiempo, ¿no? Digo, pues mira, voy a empezar por el orden cronológico, pero no, tiene que ser por orden de estreno y así lo vamos a hacer, ¿no, Josán? Claro, sí. Además, ya veremos que cuando avancemos un poquito más, iremos alternando también, aunque quizás ya no sea tan de estreno, pero seguiremos alternando entre películas y otros productos que en su momento se anunciaron como canon. Esto es parte del universo cinematográfico, esto va a intervenir con luego al final, cuando se cansa diciendo ya no es oficial. Pero en su momento lo fue. Ya vamos a empezar con la primera película, la que dio origen a todo esto, que fue en 2008, fue Iron Man. Y vamos a empezar con una pequeña ficha de la ficha para que sepamos quién ha hecho todo esto. Que tenemos el título de la película es Iron Man, tanto en español como en inglés. Es decir, aquí no hubo ni traducciones raras ni Spanglish. Iron Man. Ni el hombre de Iron, ni el Iron hombre, ni el... No, Iron Man. Que luego ya veremos adelante que de pronto son cosas como Ant-Man y la avispa. Y eso. O español, hombre hormiga y la avispa, o en inglés. No me hagáis líos. Es del año 2008. Dura 126 minutos. Dirigida por Jon Favreau. Y que hoy en día, pensar en Jon Favreau, pues ya es director de éxito y ya lo tenéis todos, pues, más o menos famoso, ¿no? Es decir, que... Sí, por The Mandalorian. Sí. Claro.
Claro, Dani, tú si ya te dicen Jon Favreau, si ya te dicen que algo la dirigió Jon Favreau, ¿qué piensas? Pues que lo primero que se me vino a la cabeza es Mandalorian y luego está como actor en Spider-Man con Tom Holland, por ejemplo, y sale hasta Sí, en la sopa porque sale en todos sitios. sí, ahora sí, porque yo antes no lo conocía. O sea, la verdad es que no pensaba que Jon Favreau hubiera dirigido Iron Man, pero sí, así es. O sea, Claro, que tenemos, a ver, curioso. antes de Iron Man, como director, pues tenía, pues sí, lo más famoso tenía ya Zathura y Elf. Sí, teníamos este pseudo Jumanji que era Zathura y Elf, esta pues película navideña. Pero ya está como director. Claro, o sea, es como que Jon Favreau da un salto, ¿no? O sea, antes había hecho películas, bueno, normalitas, ¿no? Pero ya con Iron Man parece que da un salto, ¿no? Bueno, al final es lo Y que le lo, supone un reto. hombre, es lo que lanza la fama, pero era como era como un poquito apuesta. Es decir, como director no tenía realmente grandes. Sí, Elf es una peli, o sea, tú eres una aventura muy entretenida, sabes lo que es, y Elf es una de las películas navideñas favoritas de casi todo el mundo. Así que sí que son buenas películas. Pero, bueno, es que también Iron Man en este momento era película, por así decirlo, barata. Es decir, que tampoco es, no es el cine de superhéroes de 2008, ya era importante, pero nada que ver con lo que es hoy en día. Pero en Iron Man la primera no es, aparte de director, no es actor, ¿no? No, no sale. Está, es decir, salió como actor, por ejemplo, lo pudimos ver en Daredevil, la de Ben Affleck, que hizo de Foggy Nelson. Tipo, tampoco, él es director sobre todo, como actor se prodiga menos. Ya para el guión, aquí no digo nada, es decir, porque tenemos acreditados a 4 guionistas, es decir, que ya es Art Makun, Matt Holloway, Mark Fergus y Hal Oatsby, que yo cuando veo tantos, yo cuando veo que hay más de 3, digo, 1 o 2 vale, pero cuando veo 3, 4, digo, vale, al final, ¿qué es de cada uno? Es como, no sé, ver cuatro guionistas en una misma película, no sé cómo tendría que haber sido. O sea, el tema de la organización y no sé, Es, está bastante bien, pero no sé, me parecen es demasiados película de guionistas. productora. Es decir, cuando una película es de producción, al final es, pues hay que reescribir el guión hasta que le gusta hasta que le gusta al productor. Y si tiene que hacer ver a la gente, ahora, por nombrar, es decir, esto está, aunque la gente, hay veces que parece que la gente no lo sabe, que piensa que Marvel solamente es el logo de la productora, no. Es una editorial de cómics. Estos personajes tienen su origen en los cómics. Entonces, ¿quién lo creó? Pues Iron Man fue creado, es decir, por muchas personas, es decir, pues tenemos a Stan Lee como guionista del primer cómic y editor también de la época, Larry Lieber, el hermano de Stan Lee, también como guionista de ese primer número, Don Heck, que fue el que dibujó la primera aventura de Iron Man, y Jack Kirby con el diseño de los personajes y también con dibujo. Y tenemos ahí un personaje con 4 creadores. Que aquí, no sé, es muy complicado con esto de orígenes, sobre todo por el método que utilizaba Stan Lee para escribir, para hacer guiones, a quién se le debe dar la idea. Está claro que a los dibujantes por el diseño. Bueno, no sé si vosotros conocéis el método Marvel, que era como escribía Stan Lee. No sé si conocéis cómo funcionaba. Yo la verdad no, No, o no lo recuerdo. claro. A ver, Alberto supongo que tampoco, ¿no? No, pero yo me estoy imaginando que cómo tendría que ser el tema de la creación, o sea, de la historia, o sea, de trasladar el Iron Man en cómic en la gran pantalla, cómo tendría que haber sido, porque entre los guionistas y los editores y los dibujantes, Bueno, pero no sé, no sé cómo tendría que haber el sido. cómic, el personaje del 63 o 64, es decir, en esa época, una época muy diferente. Es decir, de hecho, Ajá. la propia historia de origen está metida en un cómic que había varias historias juntas, es decir, la de Iron Man son 10 páginas, la historia de origen. Claro, el método Marvel que hacía Stan Lee, es decir, por eso podía escribir como 5 o 6 de forma simultánea, él escribía un guión, pero era un parrafito. Es decir, un parrafito, una hoja, según más o menos elaborada, que a lo mejor te decía, pues Tony Stark, que es un ricachón que negocia, que hace con armas, se va a en la guerra de Irak o en la guerra mundial, según donde allí le detienen, le tienen que hacer una máquina con el corazón para vivir, se da cuenta de que
se da cuenta que sus armas son malas y decide hacerse una armadura para proteger a los demás. Punto, final. Y ahí coge. Y el dibujante, con ese párrafo, se tiene que apañar para hacer un cómic de las páginas que le digan. Con eso digo, con eso tienes que dibujar 10 páginas. Entonces el dibujante se hace las 10 páginas, o las 20, las que tocara, y luego llegaba, normalmente Stan Lee, que supongo que sea Larry Lieber, para hacer los diálogos. Así era el método Marvel de Stan Lee. Sí. Entonces, claro, con esa forma sí, vale, él es el guionista, pero que el dibujante también tiene mucho mérito, porque también es parte, estoy haciendo el storyboard y está haciendo todo. Por eso que a la hora de nombrar quién es el creador de cada personaje, hay que nombrar, sobre todo si el guionista es Stan Lee, también a los dibujantes y a todos los que participaron, porque esto es obra de todos. A nivel de, volviendo con la película, a nivel de música tenemos a Ramin Djawadi, que antes de Iron Man, a ver, sí, tenía muchas cosas, sobre todo en televisión. A lo mejor lo más famoso sería en televisión, la zona de Prison Break, y en cine, pues por ejemplo, sin irnos muy lejos del género superheroico, la de Blade Trinity. Es decir, hoy en día ha hecho muchísimas cosas más. Ramin Djawadi, que a lo mejor no es el nombre os suena. La que es eso. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero la de Blade Trinity es la peor de la trilogía, ¿no? En cuanto a... No, pero hizo la música, no la película. Ya, porque encima está en la peor película de las 3. Bueno, eso no lo elige el compositor. Pero claro, el que era un compositor, pues eso más bien... Todavía no destrazo, porque si ahora os digo que es el que pone la música a Juego de Tronos, que es el que pone la música a Pacific Rim, la primera, el que ha puesto la música creo que también a Westworld, el que ha puesto la música, no me acuerdo, a un montón de cosas más. Sí. Aquí pero claro, en 2008, pues no era conocido prácticamente. No, todavía no había dado el pelotazo, pero es que hoy en día ha hecho un montón de cosas. Y por ejemplo, también cuando se estrene La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos, también le pondrá música a él. Muy interesante, sí. Sí. Así que, y ya por terminar con la ficha, vamos simplemente con el reparto, nombrar los actores principales, que tenemos a Robert Downey Jr. como Tony Stark, a Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, a Terrence Howard como James Rhodes y a Jeff Bridges como Obadiah Stane. Que aquí sí que es cierto que, si nos fijamos a nivel de director, de música, estaban optando por gente que aún no eran top, que aún no habían explotado, pero para el reparto, caras conocidísimas para la época. Es decir, primeras espadas, bueno, con Downey Jr. no exactamente, con eso tiene mucha historia, pero realmente sí que eran caras muy conocidas de, venga, busquemos actores conocidos para intentar atraer a la gente, porque el personaje en esta época no lo era. El personaje no lo conocía más allá de quien leyera los cómics, no lo conocía nadie más. No era un Spider-Man, no era ese tipo de personaje que lo conoce todo el mundo. Hombre, en parte era por las adaptaciones. De hecho, bueno, luego lo comentamos. Bueno, luego lo meto ya directamente. Vamos un poquito porque es que realmente si hablamos de la producción de esta película, hay que recordar una cosa y es que Marvel en los 90 estuvo en la bancarrota. Se declaró en bancarrota, estaba completamente arruinada. Entonces, ¿qué hicieron? Entre las cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir, malvendieron los derechos de casi todos los personajes que tenían. De hecho, pero malvendieron. De ahí que incluso hoy en día, en pleno 2022, sigan teniendo problemas de derechos es que este personaje no lo podemos utilizar en cine o tengo que compartir los derechos de este otro con esta otra productora. Horrible, eso es horrible y lo estamos pagando ahora mismo. O sea, claro. Claro, eso fue en los años 90, ¿no? Como comentas tú, Josán, y ahora lo estamos, vamos, por ejemplo, Iron Man ya no está en ninguna plataforma. No, bueno, sí, pues ¿no? A ver, en el caso de este Iron Man es que es de Paramount. Luego ya vendrá, pero bueno, es de Paramount, la produjo Paramount. Pero vamos, que aquí lo que pasó fue, sí, es decir, ya sabemos, le compraron los derechos de Spider-Man, de X-Men, de Blade y la de Hulk. Entonces, algunos ya por ser de televisión ya eran conocidillos y claro, la gente conocía a Spider-Man, conocía a los X-Men,
conocía a Hulk sobre todo por la serie de Lou Ferrigno. Esos eran los famosos. Y de los que hicieron películas, de los que sacaron películas adelante. De los otros, se quedaron ahí en el fondo del barril. Pues, de hecho, con Iron Man dio muchas vueltas porque se hizo con los derechos. Primero fue, aquí lo tengo, Universal. Universal compró los derechos la primera vez, intentó hacer una película, no se hizo nunca. En el 96 los adquirió la Fox. Pudimos haber tenido un Iron Man de la Fox. Y de hecho, ahí sí que sonaron varios rumores de películas utilizando a M.O.D.O.K. de villano principal. Y para interpretar que esto está dando vueltas ahora, fue uno de esos dos candidatos, se rumoreó entre los que sonaron, fueron que podía interpretar a Tony Stark gente como Nicolas Cage o Tom Cruise. Sí. Entonces, de hecho, ahora mismo por cierta película está todo el mundo que sigue, no caga, diciendo, no, es que Tom Cruise va a salir de Iron Man. ¿Por qué? Porque se rumoreó que era un rumor, si la película ni siquiera entró en producción. Claro, luego ya como... No me imagino a Nicolas Cage ahí con armadura. No, Sí. yo la verdad no quiero imaginármelo. A ver, sí que siento que respecto a Nicolas Cage en los 90, el tío intentó meterse en todas las películas que pudo. Al final, ninguna salió, porque estuvo a punto de hacer, creo que fue del Espantapájaros, en un Batman 5, una continuación de Batman y Robin, que no salió adelante. Estuvo a punto de ser Superman en Superman Lives, que también era para los 90, que incluso ahí llegó a hacer pruebas de vestuario y se pueden encontrar, y tampoco salió adelante. Buscó hacer también me creo que se buscara hacer de Iron Man. La película no salió adelante, al final es que bueno, sí, fue el motorista fantasma. El hombre lo intentó. Pero bueno, Robert Downey Jr. lo hace bastante. O sea... Claro, en este aspecto, en el 99 la Fox vendió de hecho a New Line Cinema, este subsello de Warner, que en el propio año 98 había estrenado la adaptación de Blade, que Blade también es un personaje de Marvel. Es decir, aunque viendo la película mucha gente no tenía ni idea que eso venía de un cómic, decía, Blade de las películas, ¿qué va a ser un personaje de cómic? Eso es el vampiro de las películas. Pues también es un personaje de cómics Marvel. Y aquí ya sí que es cierto que estuvieron cerquita, es decir, hubo muchas reescrituras de guión, pero ya se plantearon cosas como una película que hubiera un cameo de Nick Furia, que aparecía el Mandarín y los 10 anillos como villanos. No hicieron nada, los derechos finalmente caducaron, volvieron a Marvel en 2005 y ya Marvel fue cuando decidió anunciar, pues nosotros sí que hacemos película, no tenemos ni a Spider-Man ni a los X-Men, pero vamos a conseguir con estos personajes que tenemos y les vamos a conseguir llegar a la fama. Vamos a plantarlo para ser esos personajes que no son tan conocidos. Y de hecho yo recuerdo los anuncios de esa época y la gente de Marvel rasca en el fondo del baúl para sacar personajes con los que hacer películas. Es decir, que era si ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce. La película se va a estrellar, no la va a hacer. Pues salió Pero adelante. no sé si, Josan, sabrás tú por qué Iron Man está con Paramount, porque yo sí que recuerdo que hasta que lo compra Disney era más o menos propiedad de Paramount. Marvel No. Es decir, ahora ya en 2005 Iron Man, Marvel, recuerdo hechos de Iron Man y son propiedad de Marvel Entertainment. Pero Marvel Entertainment es una productora, pero no había hecho películas ellos solos antes. Hasta el momento siempre se habían tenido que aliar con otro estudio. Es decir, cuando tú ves las películas de Spider-Man de Sam Raimi o de los X-Men de Bryan Singer, son de Marvel Entertainment, pero los derechos son los que han puesto dinero para hacerlas y las han distribuido, son Sony o son la Fox, creo que eran. Sí. En cambio aquí es Marvel el que hace la película, pero Marvel no tiene distribuidora. Tiene que aliarse con alguna distribuidora para hacer que la película de Iron Man llegue a los cines. ¿Con quién salía? En este caso salía con Paramount. Con lo cual, la película de Iron Man es propiedad de Marvel Studios, pero está distribuida por Paramount. Con lo cual, es Paramount los que tienen los derechos de distribución de esta película. No los derechos del personaje. Sí. Que solo se encarga de distribuir, pero Sí. luego ya sería Disney la que se encargaría de
distribuir Claro, todo. en cuanto Disney compró Marvel, ya sería Disney la que se encarga de todo. Es decir, ya fue. Luego ya por terminar con la producción de esta película, siguiendo que en 2006 contaban a Jon Favreau, que el cual ya había trabajado con el productor principal, que, venga, pregunta, ¿quién creéis que era el productor principal de Marvel? Kevin Feige. Error, Avi Arad. Avi Arad era el productor en esta época. En esta época el productor principal era Avi Arad, si os fijáis, cuando a nivel de productor principal, siempre el primero que te pones Avi Arad, y el que había estado de productor como Marvel, creo que en las propias, durante los últimos 10-15 años, creo que en la serie de televisión ya salía Avi Arad como productor. En las propias películas de Spider-Man, de X-Men, de Hulk, de Hulk de Ang Lee, también salía Avi Arad también, porque era encargado de la producción de películas. Ahora, tenía por ahí a un, no sé si a un chaval, no sé cuánto, tendría un chavalito, un tal Kevin Feige, que ya estaba trabajando con él y que ya estaba ejerciendo de productor y ya aparece por ahí. Entonces por ahí que ya está ejerciendo como productor ejecutivo, ya como su mano derecha. Y de hecho la razón de por qué se contó con Jon Favreau, porque Avi Arad ya lo conocía del Daredevil de Ben Affleck, donde Jon Favreau interpretó a Foggy Nelson. Entonces ya lo conocía de ahí. Y por ahí fue, vale, sí, sé que lo que haces tú está bien, que conoces esto un poquito, que sabes moverte, que confío en ti, no eres muy caro. Y ya fue con el casting. Que además, el primer actor que se consideró para Tony Stark tampoco fue Downey Jr., sino que fue Sam Rockwell. Sam Rockwell, que luego interpretará a Justin Hammer en Iron Man 2. Tenemos. Sí, es verdad. Efectivamente. Claro, pero vamos, que una vez hizo Downey Jr. el casting, además, Downey Jr., no sé si vosotros conocéis su pasado como actor antes de esto. ¿Sabéis toda Yo no conozco mucho el pasado como actor, pero sí conozco el tema de sus problemas de adicción y demás. Sí, pues ahí hasta decir, al final Downey es un actor al que habían tildado de problemático, de ya no lo querían en ningún lado, lo habían acabado despidiendo de varias series, o no sé si fue de Ali McBeal y de algún otro punto más, por problemas con la bebida, problemas con las drogas. Sí que es cierto que se había recuperado, había ido a la clínica, había hecho la película esta de Chaplin, donde también se luce, es decir, que entonces, ¿qué pasa? Que tú miras el pasado de Tony Stark, y Tony Stark también ha tenido problemas de adicción, que lo llegó a perder todo, su empresa, acabar en la ruina, y también lo superó y volvió a estar, y volvió a ser, es decir, claro, el pasado de Downey Jr. es el pasado de Tony Stark. Ningún actor lo va a saber interpretar mejor que él, porque él lo ha vivido, el pasado de Tony Stark. Sí. Al final era traerlo a la vida con Downey Jr. Alberto, ¿quieres decir algo? Sí, decía que se arriesgaron contratando a Robert Downey Jr. por su pasado, ¿no? Porque es una persona con adicción, pues ya presupones que habrá momentos de rodaje que a lo mejor no podrás contar con él. Que en principio ya estaba recuperado, pero claro, él ya estaba para parte de Hollywood marcado con... Claro, estaba marcado, entonces la verdad es que salió bien. Luego ya sí que se contó con Terrence Howard, el papel de James Rhodes, pero vamos, que parece que hasta el último momento estuvieron dudando entre él y Don Cheadle. Y ya pues cuando llegue la secuela ya hablaremos, porque es curioso que entre esta duda, porque sí, Terrence Howard lo interpretó en la primera película, pero en todas las demás ha sido Don Cheadle, que no contaron con este actor, para más. Ya aquí lo hace, pues nada, no sabemos todavía no he buscado bien cuál fue el problema, y no recuerdo bien, recuerdo muchos rumores. Yo no sé si habéis mirado algo vosotros. No, no. Porque no sabía si era el mismo personaje, digo, a lo mejor es otro personaje, no lo sé. Y luego ya sí, mira, Josán, que he estado investigando un poco y dicen que es porque tuvo problemas con Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. tuvo problemas con él en
en el rodaje. Entonces, parece ser que eso fue el motivo, pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh? No, entramos en rumorología. Luego ya cuando toque Sí. la película de Iron Man 2, ya sí que investigaremos bien para comentar los diferentes rumores que haya, porque seguramente no se sepa la verdad. Porque también me suena que el Terrence Howard soltaba otra, que Disney simplemente lo cambió sin avisarle ni nada, que no le dio ni opción ni nada. Luego hay gente que me suena que decía que es que él quería cobrar más y pusieron por Don Cheadle, que era más barato. Y recuerdo muchos rumores. Aquí tenemos a él. Y con el villano, en los primeros años iba a ser el mandarín. Sí, iban a optar por el mandarín, pero claro, no acababa de cuajar, de estar bien sirviendo con el tono, entre comillas, realista de la película. Así contaban por los 10 anillos, que el mandarín se queda en la sombra, pues si pasa adelante lo que van a utilizar. Y una escena de Jeff Bridges en el reparto fue, no, mira, Jeff Bridges de villano. Ahí, tiramos Lo para hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Sí, sí. Sí, la verdad es que como villano en papel lo hace perfecto. Bueno, y ya hablando, Sí. hablando previamente de la película, una primera ronda de opinión. Dani, empieza tú. ¿A ti qué te parece la película? Pues a mí me da un punto de partida del... A ver, yo como punto de partida del universo cinematográfico de Marvel, a lo mejor no lo hubiera empezado así, pero al final, viendo al personaje en la propia peli, me da una evolución de un tipo millonario que no le importa nada, que es un magnate de las armas, y a los 20 minutos te dan otra perspectiva de ese personaje, siendo mucho más humano, más cercano a lo que luego evolucionará. Pues tú has dicho que esto como punto de partida hay que recordar que en un principio, aunque haya muchos guiños, esta es la película de Iron Man. Es decir, en esta época, aunque hubiera muchos deseos de hacer más para algo para adelante, esta película está pensada como Iron Man y ya está. Es decir, no era el punto de partida cinematográfico, era aún, hagamos una película de Iron Man y dejemos guiñitos, pues tiene éxito. Luego tuvo éxito. Pero que aún no había, de hecho, aún no había planes para nada, y luego cuando hablemos de la de Hulk en el segundo programa, ya veremos que es que aún no sabían qué iban a hacer, no lo tenían claro. Pero no sé, al ver la escena final de la película, lo dejan como que esto va a ser un universo unido y no solo una película aislada. Sí, pero también creo que en aquella época, en 2008, ¿quién se quedaba hasta el final de los créditos? Si hoy en día se queda poca gente, en ese año creo que nadie. O sea, ese era el guiño cómplice para los fans. Sabemos que esto os gusta a los lectores de cómic, pero realmente la película está pensada como película de origen de Iron Man, para si tienes que hacer más de Iron Man. O sea, Alberto, ¿a ti qué te pareció esta película? Bueno, la verdad es que me ha gustado, me ha encantado. Para ser película de origen, cuentan de maravilla, o sea, el personaje de Tony Stark. Como contaba Dani, podemos ver una evolución de este personaje. Y vemos personajes aparte de Tony que no son planos, sino que tienen su propia personalidad y que tienen su propia evolución dentro de la película, y que yo creo que para esa época, que como tú decías, Josán, que no sabían muy bien cómo qué es lo que querían hacer, porque yo recuerdo que cuando fui a ver esta película era jovencito y tal, pero me daba la sensación de que no querían hacer Iron Man, pero no sabían si continuar o si van a hacer un universo como finalmente sí que hicieron, ¿no? Pero la verdad es que para ser película de origen me ha gustado muchísimo, y el personaje de Tony Stark está muy bien. Y Iron Man es uno de los héroes que más me gustan del universo de Marvel. Así que muy bien, muy bien. Encantado de poder analizar esta película, ¿verdad? Bueno, yo por concluir esa ronda de opinión, sí que tengo que decir que a mí en los cómics Iron Man está muy lejos de ser uno de mis personajes favoritos. No sé, que me da absolutamente igual. Es decir, tiene cómics muy buenos, tiene cómics que me dan igual. Es decir,
Y cómics malos, como todo el mundo. Es decir, no es alguien que resulta atractivo. Es decir, hay personajes que me gustan muchísimo más. Ahora, luego, y la película tengo un problema, y es que mientras que la primera parte de la película, lo que es el origen propiamente dicho, lo adoro, esos primeros 50 minutos más o menos, toda la parte de ese Tony Stark en la capturado por los terroristas en ese país en guerra, de cómo de construir la armadura, de cómo se escapa, me encanta. Toda la segunda parte con Obadiah Stane, con ese Iron Monger, que nunca dice el nombre en la película, del villano realmente, el nombre comiquero, me parece mucho más genérica. Es decir, a mí ese villano de hombre de negocios que simplemente quiere ser más rico, bueno, simplemente que me resulta mucho más genérico, mucho menos inspirado y, ¿por qué no decirlo? Es decir, al final me aburro un poco, entonces tengo media película que me entusiasma y otra media que está bien, es decir, pero, entonces al final es una película que... Sí, está bien. Yo luego lo hablaremos más con mayor profundidad, ¿no? Pero yo creo que el personaje de Jeff Bridges pues tiene un poco de complejo, ¿no? Él quiere ser como... Él dice en un momento de la película, dice, yo no soy Tony Stark, ¿no? Entonces yo quiero ser... bueno, ya hablaremos de esto, pero bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Josán, porque me parece que el personaje de Iron Man me parece alucinante. O sea, un tío con una armadura y capaz de volar, de disparar, y vamos, a mí en ese momento me pareció algo, vamos, alucinante, impactante incluso. Pero sí, pero yo creo que la parte final no está tan mal. O sea, para mí está bien. O sea, tampoco hay que exigirle demasiado para ser una película de eso. A ver, que esto como siempre, esto es opinión. Que a mí el personaje de Iron Man no me estoy más entretenido, no dice que sea un personaje malo, simplemente que hay otros personajes que me gustan más. Luego ya llegamos a personajes que quizás puedan ser menos aparentemente menos interesantes o menos complejos y a mí me flipan. Es decir, que esto ya va por gustos. Y lo de la película, es decir, yo al fin de cuentas, el parte de la película es si me entretiene o si no me entretiene, si compro lo que me ofrece o no lo compro. Es decir, en el caso de Iron Man, la primera la compro completamente. La segunda, pues, la veo un escalón o dos por debajo. Es decir, ¿eso significa que sea mala? No es mala. Es decir, pero ya no me parece tan redonda. Es decir, ya no la disfruto tanto. Pero vamos, claro, es cosa mía. No te cuenta algo diferente, algo distinto, algo novedoso, algo que te aporte. Sí. A mí lo que no me llama la atención es que recurran tan fácil a el malo se construye una armadura igual que el protagonista y pelea con las mismas armas. Sí que me parece que el villano está bien construido y que su ambición no es solo soy malo porque sí, sino porque tiene una ambición de quedarse con la empresa para él solo, porque tiene una visión del negocio que no la tiene Tony Stark, al menos desde mitad de la película hacia adelante, porque él sigue pensando en hay que vender armas a quien sea y como sea para ganar dinero. Yo el problema quizás a lo mejor, si aprovechamos para hablar un poquito de el villano principal de este Obadiah Stane, en principio sí que cumple con su labor. O sea, es que al final es un villano para mí, es decir, bastante plano, porque en el fondo lo que quiere es simplemente más poder, enriquecerse. Es decir, en un principio te empiezan a presentar y me parece muy interesante cuando empieza a aparecer de el compañero de negocios de Tony Stark, que están los dos enriqueciéndose, incluso cuando el propio Tony Stark vuelve, el Tony Stark del principio te está hablando de que él vende armas, de que es un idealista, él busca la paz y piensa que su forma de conseguir la paz es vender armas para potenciar al país bueno, que él piensa que es bueno, y que pueda derrotar a los países malos. Es decir, una visión muy blanco y negro, que sabemos que el mundo no es así. Entonces, claro, cuando luego no quiere hacerlo, al principio como que Stein dice, pero ¿qué dices? Que no sé qué tal, que nosotros ayudamos, que realmente esto del reactor no funciona. Es decir, lo que necesitan hacer son las armas. Entonces digo, oye, mira, si van a enfrentar las dos versiones, las dos, prácticamente casi las dos Américas, la que piensa que la guerra está mal, de por sí,
y el que piensa que las armas están bien porque te ayudan a defenderte de los malos, oye, me parece interesante. Sí, porque así le das al malo algo de profundidad, pero luego, según avanza la película, descubrimos que no, que él simplemente desde el principio lo que había querido era más poder y que fue adecuado a los terroristas, a los 10 anillos, para que eliminaran a Tony Stark y él quedase con la empresa entera, desde el principio, antes de que Tony Stark cambiara de opinión. Sí, yo tiraría porque él siempre ha estado como en segundo plano, ¿no? Antes estaba el padre de Tony Stark, ¿no? Él ya estaba ahí, ¿no? En la empresa. Pero él siempre ha estado en segundo plano, en la sombra, ¿no? Como digamos, en la sombra. Entonces yo creo que tiene un poco de complejo en el sentido de que él cree que es superior a los demás, que puede coger la empresa y sacarle más beneficios. Entonces, sí, más yo creo para que, él. bueno... Más beneficios sí. para él. Eso también hay que añadirlo. Sí, claro. Pero hay una cosa de la película, el reactor ARC, que se comenta de pasadas, porque al final lo vemos como una especie de vasija que está ahí almacenado, pero no se investiga más allá de por qué hacen ese reactor, qué pretendían con eso, más allá de que Tony Stark, para poder sobrevivir a su accidente, se hace un reactor en miniatura. Ahí lo que te están contando es que Tony Stark, bueno, las armas era con lo que ganaba dinero, pero tenía ese otro proyecto, la empresa ahora mismo, Stark Industries, tenía, como dice Obadiah Stane, eso es lo que hiciste para callar a los hippies, es decir, para que vieran que estamos trabajando en energía no contaminante. Es decir, pero eso no funciona realmente. Es decir, lo que va a dar dinero son las armas. Lo que pasa es que luego, en un momento de preocupación, de peligrosidad, un momento límite, Tony dice, venga, voy a probar lo del reactor, me voy a construir uno porque me puede salvar la vida. Y efectivamente. Pero vamos, que era un proyecto que estaba ahí, un proyecto secundario de la empresa, creado por Tony Stark. Es decir, cuando no está con armas, porque a él le gusta investigar. Pero vamos, que aquí, respecto a Stein, eso sí, es cierto, es un villano, pero comparado, es decir, con los demás, con todo lo bien tratado que está Tony Stark, que también siento que en parte por eso, por todo el tiempo de desarrollo que se le da a Tony Stark, al final el villano no da para más, es simplemente ese empresario que quiere ser el más rico, el más poderoso, el que tenga más dinero y que nadie le haga sombra, que ya está cansado. Sí. Sí, la verdad es que es el personaje que más decae, ¿no? En comparación al resto, ¿no? Claro. Pero bueno. Por eso a mí la parte final en la que él es más protagonista es la que menos me interesa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa es la parte final. Y cuando la parte final es la que más te flojea, pues la sensación final de la película es un tanto... no es tan buena como podría haber sido. Pero al final es porque la fórmula de la batalla final, de lo que pretende el villano en este caso, cómo se construye y demás, está tan vista ya por el espectador que no te llama la atención. Pero yo sí, quitando esa parte, yo sí me quedaría mirando lo bueno que tiene la película, es cómo te presenta lo que hemos dicho, los 3/4 de película, de primera película. Sí que es algo novedoso, cómo trata al personaje, cómo le da evolución a los secundarios además. Pues yo, para ser la primera, la calificaría como buena película, quitando la parte reciclada de batalla final del villano. Que tampoco está mal, pero bueno, pasamos ya un poquito del villano, que hemos empezado por el final. Vamos con el principio, vamos con esa primera escena, esa primera escena incluso no sé, precréditos, con la presentación de este primer Tony Stark, que está a música AC/DC, que aquí solamente suena en esa escena, pero que luego será muy importante porque lo representa muy bien al Tony Stark más chulesco, ya bromeando con los soldados, y que lo identifica también este Tony Stark, cómo piensa al principio, con frase esta de que con la paz me quedaré sin trabajo, ajaja, es decir, realmente está hablando de que piensa que las armas le ayudan a la paz. Tenemos este inicio con la bomba y este inicio que luego da al flashback del pasado.
Pero ¿qué os parece el inicio de película, propiamente, cuando conocemos a ese Tony Stark? Pues si me dejas empezar a mí, Sí. me parece que eso, que te presentan a un Tony Stark totalmente alejado de la realidad, que él vive en su mundo, piensa que no, que todo está bien, nada afecta, él se encarga de vender armas, como has dicho, se piensa que con las armas va a hacer el bien y al final esas armas están vendiéndose a gente indiscriminadamente, tanto para bien como para mal. Entonces, a raíz del accidente que le ocurre poco después, él ya cambia de actitud y se ve otra parte del personaje. Pues sí, creo que es una piedra de toque importante de pronto ese momento de él piensa que está haciendo el bien y el propio misil que le cae cerca ve claramente que pone Stark Industries. Es una escena muy cortita, pero como inicio es espectacular. No sé, Alberto, ¿a ti qué te parece? Sí, la verdad es que es un excelente inicio con una música muy cañera de AC/DC, Back in Black, y que ya nos mete, se engancha y nos mete de lleno en la película, ¿no? Yo creo que incluso nos da unas pistas, con la importancia de la música, ¿no? En el cine, ¿no? Pues que te da unas pistas sobre el personaje de Tony Stark, ¿no? Un tío cañero, playboy, extravagante, ¿no? Y ya incluso en el diálogo con los militares, ¿no? En el coche que él llama Liberty Jeep, ¿no? Más adelante, y que, bueno, ya nos muestra ahí con ese diálogo cómo es Tony Stark, y hay una frase que tú le has comentado, Josán, ¿no? Y que me llama la atención, y que dice: con la paz estaría en paro, ¿no? Entonces, ahí nos demuestra que cómo entiende él, ¿no? El negocio de las armas, y también hay que recordar que ya nos encontramos un contexto en los hechos que se producen en Afganistán. O sea, estamos hablando ya hablaremos más de ello durante cuando vayamos analizando, ¿no?, la película, pero hay un claro componente militar. O sea, ya con el vendedor de armas ya se ve. O sea, es evidente, ¿no? Luego de eso ya pasamos. Antes del flashback, ¿no? Cuando ve lo del misil, efectivamente, yo suscribo vuestras palabras. Sí, hay un choque ahí, ¿no? Ahí empieza Tony se produce ahí un primer choque, ¿no? Luego ya pasamos a ese flashback que te dice, vale, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Eso es una manera de empezar y un poco en media res para que veas el momento de la explosión y luego ya es, ¿y este quién es? Vamos a presentártelo. Tenemos ese flashback donde presentan en poquitos minutos a todos los secundarios. Es decir, tú ves la entrega de premios como Tony Stark no está porque se ha ido a ligar, ves como su amigo James Rhodes, el militar, va por él para hablarlo, como lo recoge su compañero de negocios Obadiah Stane. También conocemos, bueno, al Tony Stark ligón, que se lleva a la periodista esta a su piso, a su cama. Pepper Potts, la secretaria, que es capaz de plantarle, de ponerle firme, de decir, venga, no, que a mí me da igual, vamos a seguir, que tenemos que trabajar. Entonces, todas esas presentaciones de la confianza que tiene entre estas personas, como Stark, el núcleo cercano, el núcleo principal de Tony Stark, la gente la confía. Y luego ya veremos que al menos de esos tres, dos sí que eran de confianza. Pero vamos, que la idea me gusta, presentación, cómo todo va bien, y luego ya la parte de la guerra, la parte del accidente, visto de otro lado. Hablando incluso de los terroristas que son de los 10 anillos. Que luego saldrá más adelante los 10 anillos, pero aquí tenemos. Entonces tenemos un inicio a nivel de presentación que es modélico, que funciona de lujo. En pocos minutos conoces a Tony Stark, a Pepper Potts, a James Rhodes, incluso a Obadiah Stane, ves el problema y ves, vale, es decir, Tony Stark lo han atrapado aquí, tenemos estos terroristas de los 10 anillos, que aquí tenemos estos guiños a los cómics, porque a fin de cuentas uno de los villanos clásicos de Tony Stark era el Mandarín, con esta organización de los 10 anillos. En parte luego porque llevaba de los 10 anillos, el Mandarín llevaba siempre sus 10 anillos con diferentes poderes. Aquí es una organización, pues vale, pues ya son guiñitos para una película que si luego más adelante los quiero utilizar, los puedo utilizar. Y ya veremos que al final de cuentas Marvel se ha especializado un poquito en eso y en guiños que deja una película dentro de 2, 3 o quizás en otra diferente,
dé para un villano, para un secundario, o los exploten de verdad dándole un buen uso. O sea, Alberto, si quieres opinar algo tú de... Sí, totalmente de acuerdo contigo, Josán, y la verdad es que nos meten después del flashback, o sea, nos meten una presentación del personaje del pasado de Tony Stark, ¿no? Cómo fue, quién es su padre, cómo fue su infancia, que desde muy pequeño ya mostraba, pues, cierta inteligencia en relación a las investigaciones, era un gran creador, ¿no? Y creo que está muy bien porque, sobre todo para aquellos que no han leído los cómics, ¿no? Porque quienes hayan leído los cómics, pues ya saben perfectamente quién es Tony y tal. Pero, y aquí vemos como que abierto a todo el público, ¿no? Y así, para que puedan saber quién es Tony. Y después es cuando conoce Tony a la periodista de Vanity Fair, ¿no? Y ahí es cuando menciona a Tony Stark otra vez cuando habla de la paz, ¿no? Entonces habla, la paz es tener, ya lo decía mi padre, creo recordar que lo decía, ¿no? Ya lo decía mi padre, la paz es tener la estaca más grande, ¿no? Entonces ahí muestra otro detalle más de cómo es Tony Stark, ¿no? Y también menciona el proyecto Manhattan. Así que, muy curioso también. Claro. De hecho, luego ya vemos a toda la parte cuando ya aparece que si Jensen, como este personaje que le ayuda mientras está cautivo, cómo va construyendo todo el primer mini reactor ARC para que el corazón le siga palpitando, cómo los terroristas le obligan a construir un arma más poderosa, el misil Jericho, y él se construye una armadura. Es decir, toda esta parte, estos primeros 45 minutos, es una adaptación y actualización maravillosa del origen de Iron Man. Es decir, yo noté que había mucho cariño en el material original y que habían cogido creo que eran 10 paginillas del Tales of Suspense 39 del año 63, es decir, unas 10 paginillas contaban todo este origen, y lo han actualizado adaptándolo al medio audiovisual y les funciona de lujo. Es que a nivel incluso de diseño, la primera armadura que aparece Iron Man, este mole de acero que apenas parece que se puede mover, es que es tal cual la de los cómics, la primera armadura de los cómics, también gris. Que de hecho, bueno, luego la pintará de dorada, cosa que también bromean en la película más adelante. Pero ese primer ataque de la armadura, ese primer vuelo, digo, es que estoy viendo la armadura de los años 60. De los primeros años 60, y me mola mogollón. Sí, se nota que aparte la escena de la vida es espectacular. Toda la parte de que la construye, que huye, el origen de Ace me parece modélico. No sé, a Dani, a ti, toda pero esta parte. Yo me quedé, por lo menos yo me quedé con el momento de que él está en la camilla con el otro hombre que más o menos le salva, lo mantiene con vida, como habla en la conversación que tiene y cómo hace que Tony Stark cambie totalmente de perspectiva y se centre en primero salvarse y luego construir una armadura para salvar y proteger a la gente. Sí, a mí me gustaría hacer un apunte porque me gustaría destacar el personaje de Jensen, porque yo creo que es importante para el cambio en el que se produce el personaje de Tony Stark, ¿no? Porque hay un momento en el que Tony le pregunta ¿cómo han conseguido mis armas? ¿No? Y Jensen le dice pues el trabajo de toda tu vida está en manos de estos monstruos, ¿no? Y también dice Jensen, lo tienes todo y no tienes nada. Entonces, estas palabras, ahí vemos cómo Tony decide que tiene que salir. Tiene que salir de ahí y decide construir pues un arma, ¿no? Para poder salir. Entonces, bueno, aquí ya se toca dos temas, ¿no? Que es el legado, o sea, lo tienes, o sea, el trabajo de toda tu vida en manos de unos monstruos, eso es el legado, y también en la familia. O sea, lo tienes todo y no tienes nada ni a nadie.
Entonces, Y además... que son dos temas que acompañarán al personaje de Tony Stark durante todo su recorrido en el universo cinematográfico de Marvel. Y además se ve, por lo menos yo lo entendí así, cuando ellos trazan el plan para huir, que Jensen le da más tiempo y al final acaba muriendo, cómo se ve que realmente le importaba esa persona y se ve a un Tony Stark dolido y comparándolo con el del principio de la película, no te imaginas que esa persona que bromea tan jocosamente con un tema como la guerra le va a importar nadie que no sea él mismo. Muy bien, muy bien. Ahí está el cambio, y ahí eso es lo interesante, ¿no? De una película de origen, ¿no? Que te cuenta un poco cómo es un personaje desde el minuto cero, desde el minuto uno, y minuto 40 de película, pues ya te ha cambiado el personaje, ¿no? Y ahora es un personaje más maduro. Luego ya una vez se consigue escapar, lo rescatan, tiene esta rueda de prensa donde da el bombazo, que Stark Industries va a dejar de construir armas, y tenemos el guiñito ya un poquito de un running gag que habla durante la película, que es el agente Coulson, Clark Gregg, que aparece por ahí, además diciendo que viene de la Entidad de Seguridad, Coordinación y Unidad Directiva del Orden, es decir, que son básicamente las siglas de escudo. Aquí a nivel de traducción vemos que aún no estaba muy claro cómo iban a hacerlo, es decir, porque luego veremos más adelante que la parte de escudo nada, que iban a ser como los cómics, que sería S.H.I.E.L.D. Entonces, que digo, lo suyo hubiera sido, para homenaje, que lo hubieran llamado, como decían en los cómics, el Servicio Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. A nivel de esas siglas de S.H.I.E.L.D. Aquí optaron por lo de escudo, además muy bien, porque luego la primera de cada eso, se forma la palabra escudo de eso, entidad de seguridad, coordinación, unidad, directiva del orden. Es decir, se montan ahí a nivel de... Sí, sí, de hecho hacen como durante toda la película, incluso hasta el final, hacen como una coña, ¿no? Con Sí, el nombre de la tenéis que poner organización, un nombre ¿no? mejor. Y siempre ves como a la gente Couso persiguiendo a Pepper diciendo, oye, tenemos una cita, tenemos tal. Sí. Y claro, Sí, claro. parece al principio de la película parece que es un personaje, bueno, pues que no pinta nada, pero luego ves que al final sí que juega ahí su parte, ¿no? Claro, es el juego de este quién es, de dónde viene, y claro, como dice la señor palabra bajito, larga, es un para que Chicago. el público no sepa de dónde es. Entonces, está. A mí me gusta, pero claro, aquí, una vez se acaba la película de origen, y aquí es donde yo me di cuenta de que sí, que hace una película de origen, pero también se dieron cuenta de que quizás el origen de Iron Man no daba para una película entera, pero se tratan como si fueran dos películas en una. El origen y la primera aventura. Y las dos tienen exactamente la misma estructura. Es decir, presentación, escena de Tony se construye la armadura, llega el problema, acción, pelea, rueda de prensa con bombazo y guiñito a S.H.I.E.L.D., al escudo. Y os fijáis, las dos son las mismas. Las dos es la misma estructura. Que oye, si tienes una historia que no, un origen que no va para más, pues oye, hazlo con todo el cariño que puedas. Y luego es otra cosa. No soy muy fan de organizar así una película, de que sean dos historias, de contar dos aventuras diferentes en una, pero tampoco les queda realmente mal. Sí que es cierto que, lo he comentado antes, a mí la primera me gusta mucho más que la segunda, pero... Sí, pero al final lo resuelven bien, ¿eh? Lo resuelven bien. El tema de Coulson, porque perfectamente en cualquier otra película podemos haber dejado eso abierto. O sea, no... Pero aquí lo resuelven muy bien Sí, al sí. final. Hace que además también va hundiendo. Al ser uno, aunque sea película secuela, como que no. Aquí los 10 anillos que salían en la primera de los malos, aquí también salen. Ah, pero no, que eran los malos. No, que este estaba detrás de ellos. Conocemos al líder malvado de que es su antiguo amigo. En la anterior, Iron Man, Tony Stark se construye una armadura básica. Ahora se construye la super armadura de verdad, ya la que conocemos de roja y dorada. Luego en la rueda de prensa, en la bombazo, primero, Stark deja de construir armas. En la segunda, yo soy Iron Man. Es decir, y entonces tenemos ahí, digo, vale, han querido hacer una estructura paralela con las dos historias. Y oye, funciona bien. Funciona bien. Sí, porque al final optaron por una fórmula sencilla y
que no es, digamos, lo más espectacular del mundo, pero que funciona. Y al final lo que interesa es que funcione. Claro. A mí en este aspecto lo que quizás es un poco más, bueno, ya lo comentaste, es que me resulta mucho más interesante el Obadiah Stane del inicio de esta parte que el del final. Que tú ves claramente que es un empresario, que lo que hace enriquecerse, pero que así es... Parece que tiene la mentalidad del primer Stark, que parece, no, Tony, tú quédate aquí, que hace falta seguir construyendo armas, no, Tony, te voy a engañar para seguir construyendo armas, te voy a engañar para... Te quiero apartar porque ya no piensas como yo, para luego, cuando luego se descubre que él ya desde el principio quería tirar a Tony Stark, aun cuando pensaban igual, aun cuando el pensamiento de Tony Stark también le daba dinero, y es un... ¡Ay! Un duelo con dos mentalidades parecidas me hubiera parecido mucho más interesante, pero claro, han gastado 2 horas de película realmente. No daba tiempo a desarrollarlo más. Aquí, por contar bien la historia de Tony, no, el villano tienen que dejarlo en segundo plano. Que además ya veremos queda que... un poco cojo. Sí, claro, sí. sí. Y que ya veremos que más adelante en varias películas Marvel de origen también pasa algo parecido. De que el villano siempre es el puntito más flojo porque se centran en contar muy bien lo del protagonista y que pasa a empatizar con él. Y eso les ha funcionado. Sí, esto también abre un poco la pregunta de si en una película de superhéroes, ¿no? Tiene que haber un villano. Yo abro la pregunta. Tiene que haber villanos, porque al final de cuentas, no sé. A ver, para una película de este tipo tiene que haber un antagonista o un problema a resolver. Es decir, depende ya el tiempo o la habilidad del director guionista, no tiene por qué ser un villano. Quizás puede ser simplemente otro problema diferente. Pero vamos, para una historia de origen, esta opción es la mejor. Pones a un tío muy malo y ala, que el bueno le gane. Así todos contentos. Claro, ir a lo fácil, ¿no? Eso sería lo fácil. Pero yo sigo pensando que lo más importante y por lo que Marvel luego ha tenido tanto éxito es porque ha sabido presentar a sus personajes de manera, para mí, ejemplar y que muy pocas otras empresas han sabido hacer. Sí, Aunque dejen el villano un poco de lado y con una fórmula un poco vieja y repetitiva, pero al final con lo que ellos van a jugar es con sus personajes principales. claro, también te digo, si una película vas a hacer, tienes para hacer muchas películas, que la primera sea del héroe. A mí cuando he notado, siendo la fórmula contraria a este Iron Man, lo teníamos en el Batman de Tim Burton. En el Batman de Tim Burton, Batman es un secundario. El Batman de Michael Keaton es un secundario en su película. Que no el protagonista de la primera es el Joker de Jack Nicholson, y toda la historia te está contando la historia de Jack Napier. Iron Man, digo, Bruce Wayne aparece poco y Batman aparece para ser el antagonista prácticamente. La historia la cuenta casi desde el punto de vista del villano. Y en la segunda igual. El protagonista te cuenta la historia de Catwoman y de su versión de Catwoman y su versión del Pingüino, y Batman está por ahí, porque hace falta un héroe. Aquí optan por el fuego contrario. ¿Cómo se llama la película? Iron Man. Te contamos lo de Iron Man perfecto. Y si ya tiene éxito y va bien, pues la segunda ya contaremos otra cosa diferente. Ya tendremos más tiempo para el villano. Y no va mal. Es decir, no les ha puesto mejor la jugada, porque luego han tenido tiempo para contar historias de villanos, pero de un principio lo primero para el héroe todo. Y que el público se encariñe con el héroe, porque de no conocer prácticamente nadie a Iron Man, luego sales de la película y dices, Iron Man me flipa, me encanta, es un personaje que a mucha gente le llama la atención. Y ahí la interpretación de Downey Jr. ayuda muchísimo. Esa chispa que tiene, esos diálogos, esa agilidad hablando de la broma. Tiene carisma. Claro. Entonces, también hablamos un poquito de la pareja que hace con Pepper Potts, porque tanto esa primera escena cuando ella le intercambia el corazón, y luego la propia fiesta que parece que se van a besar, pero no, es decir, aquí la química que entre ellos dos es que también es buena. También funciona muy bien la química entre ellos dos. Funcionan muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, yo le daría más peso y más responsabilidad a eso, a los dos actores, que al propio guión en sí. Sí, eso es cosa de
Downey Jr., de Gwyneth Paltrow y de, a lo mejor, de Jon Favreau, por la dirección de actores. Entonces ahí tenemos, pero es que funciona la propia escena de cuando tiene que va a sacar a bailar, de cuando, dicho antes, a mí me gusta mucho la cuando le está cambiando el corazón, que luego ya lo guarda y él, la prueba de que Tony Stark tiene corazón y tiene ahí el primer reactor ARC, que esto es muy bonito. Sí, y se nota que hay química entre ellos, ¿no? Y eso es complicado, te parece fácil, pero no es complicado conseguirlo en una película. Se ha visto en muchas otras películas que por mucho que los personajes principales tengan que tener una relación, digamos, amistosa o amorosa, se ha visto que por lo que sea, los actores no han tenido química y no lo han demostrado en la pantalla. Claro. Sin embargo, en esta, desde un primer momento, se ve que ellos dos congenian perfectamente. Sí. Luego, aparte, en esta fiesta que hemos nombrado, en la que Tony y Pepper tienen que bailar y está a punto de besarse, llega el cameo de Stan Lee. Es decir, si algo le gusta a Stan Lee, son los focos, la fama. Es decir, el hombre ya era mayor, pero no se iba a perder una. Siempre desde el principio él ha querido ver Marvel, ver sus obras en imagen real. Ya en los 60 lo intentó, en los 70 lo probó con ese Spider-Man de Nicholas Hammond, el Hulk de Lou Ferrigno, el Spider-Man japonés. Es decir, ya tuvimos película de Capitán América en los 90, vendiendo derechos, y él cada vez que podía, no, es que yo quiero estar ahí. Él quiere estar ahí. Ya, da igual que sea mayor, le ha pillado mayor, pero le ha llegado, y él no se iba a perder nada, y prácticamente en todas las películas tendremos el momento cameo de Stan Lee. Ahí está. Sí. Y aquí... Sí, que al final se hizo... Era pensar en películas de Marvel y directamente pensar en cameo de Stan Lee, porque salían todas. Claro. Y aquí tenemos Stan Lee, uno de los creadores. ¿Cómo lo hacen? Pues Tony Stark le confunde o interpreta a Hugh Hefner, el de Playboy, el de las conejitas Playboy. Cuando va a la fiesta y está Stan Lee con albornoz, rodeado con dos bellas damas, y otra, hey, ¿qué nos dice Tony? Dice, hey, Hugh, ¿qué tal va todo por ahí? Entonces a la vuelta, muy bien. Así que un cambio bastante gracioso. Bastante. Sí, está muy bien rodeado Stan Lee, la verdad. Y ya por comentar, pero tenemos uno de los momentos de aquí hemos visto, no lo hemos comentado, pero hemos tenido toda la parte de Tony Stark se construye la armadura, ese guiñito, hemos visto la primera armadura tal cual en los cómics y luego se construye una más moderna. Gris no funciona, no le gusta, dice, pónmela, dice, vamos a probar con un color. Le dice, dorada. Dice, uy, dorada no, que es muy llamativa. Dice, sí, claro, decir, porque a ti te gusta pasar desapercibido. Y ahí es cuando es la gracia, porque no sabéis que en los cómics, después de la armadura gris, lo primero que hizo fue pintarla de dorado. La primera armadura, el primer cambio de armadura de Tony Stark fue de toda gris a toda dorada. Y luego ya cuando pasó a otros modelos ya era rojo y dorado. Y por eso hace un poquito la coña. Es que lo de dorado es muy... Y es ideal para pasar desapercibido, ¿no? Entonces... No, y también me gustaría comentar que en esa parte también, en la construcción de la armadura, también hay como un juego con sus aparatos electrónicos, con sus ayudantes, ¿no? Cuando empieza pues, a hacer sus pruebas, ¿no? Entonces hay un momento que dice... porque uno de sus ayudantes robóticos, ¿no? Le dice, no eches, ¿cómo se llama? El extintor, sí. Eso, no eches ahí que... y luego ese juego luego lo llevan también hacia el final de la película, ¿no? Que le ayuda a ponerse el reactor ARK. Entonces, es bastante curioso, ¿sí? La verdad que ese momento es bastante curioso, ¿sí? Claro. Y de hecho hace que al final cuando todo esto que hemos conocido a Tony, que nos lo han presentado, hemos visto cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo se ha construido la armadura. Entonces cuando el punto ya llega, crucialmente en Gulmira, el mismo pueblo donde vivía la familia de Yinsen, vemos que está siendo destruido por las terroristas de los 10 anillos. Y Tony Stark dice, sí. Hasta aquí, se acabó. Y vemos la primera actuación de Tony Stark, que está... Dani, ¿a ti qué te pareció esta escena de acción? A mí es la escena que más me impactó y mi escena favorita de la película porque
se ve perfectamente el nuevo propósito del protagonista, que es proteger a la demás gente, y se ve una implicación que antes ni se imaginaba. Además que toda la parte de acción, que además, como parte del traje estaba ahí, era efecto visual, era armadura, y vemos mucho efecto tradicional, normal, de la explosión y todo que está por ahí, no es esta orgía de CGI que te puedas encontrar en otros blockbusters de la época. Entonces, lo ves hoy en día y ha envejecido bastante bien, sí, ha envejecido muy bien. Sí, la verdad es que no se nota que sea una película demasiado antigua por lo que comenta, por exceso de CGI o por que utiliza más efectos prácticos que CGI. Claro, pues ahí está muy bien. Luego ya a partir de aquí se hizo que la película se acelera, tiene que acabar, y tenemos todo este correcalles de, no, es que, vale, Stein es el malo, vale, roba los datos, vale, va Pepe a robar los datos, de pronto Stein le quita el corazón, se construye su armadura, va a atacar con todos, Tony, la gente Coulson ayuda a Pepper a hacer otra, a detenerlo, y va todo muy rápido para llegar a la batalla final, incluso que hay un momento que digo, aquí Stein se ha teletransportado, porque vemos que Pepper Potts sale con los datos que le ha robado de su oficina, y de pronto Stein llega a la casa de Tony Stark antes de que Pepper le llame por teléfono incluso. Que digo, tío, sí, es rapidísimo. Es decir, o Pepper se ha dormido y ha dicho, ya tengo los datos, bueno, me voy a tomar un café y ya le llamaré después. Pero que no. Pero antes de que sigas, me gustaría comentar una escena de cuando va a Stein al campamento de los soldados de los 10 anillos, que habla con el jefe y directamente lo paraliza con el aparato, que yo realmente no entiendo el propósito que tenía con eso. Para que tú veas que es muy malo. Si ya los ha utilizado, no les va a pagar. Solo quiere enriquecerse y matar gente. Porque yo digo, vale, sí, sé que es el malo y demás, pero no entiendo por qué al que le hace el servicio va como a matarlo. Simplemente para que veas que es malo. Es decir, aquí ya tenemos la escena de batalla y tenemos ese guiñito completo también para el público cuando Sí, la verdad es que sí, lo que comentabas tú, José, que es hay un defecto, ¿no?, de guión. ¿Cómo es posible que llegara antes que Pepper, ¿no? Sí, o sea, y cómo entra a su casa también te lo digo, o sea, cómo entra. Ya, pero al final... Ser visto, y si entramos ya en esas cosas... Al final yo creo que hay cosas que por el bien de la película tú tienes que, como espectador, aceptar que pasen y ya está. Sí, porque pasa muy rápido, ¿no? Que como te da una sensación de que ya queda poco tiempo y venga, esto hay que resolverlo. Hay que dar un final, ¿no? Sí, pero además eso da pie a esta que estás comentando antes, cuando Tony sin corazón, sin el reactor, llega a su sótano, no puede, no llega por eso, y es el propio bracito robot del tonto, como le llamaba él, que se lo pone y le ayuda a salvarle la vida. Luego llega James Rhodes, que le ayuda a ponerse la armadura, y de pronto mira la armadura, otro modelo completamente plateado, y dice, la próxima vez. Sí, ¿Cuánto? Decimos, pues no serás tú, guapo, será otro. Tú no. Porque él nunca se va a poner. Tu actor te resjuega, no te vas a poner la armadura esta. Lo siento mucho. Se quedó con las ganas, yo creo, ¿eh? Se quedó con las ganas. Vamos, tenemos la batalla final, que si queréis comentar algo de la batalla final, Alberto, ¿qué te pareció esta batalla final de Iron Man contra el Iron Monger, Obadiah Stane? Sí, bueno, llegamos a la parte final y es enfrentamiento entre el primer modelo y el nuevo modelo de Iron Man, ¿no? Es como un poco como que Tony se enfrenta a su creación, ¿no? Y bueno, vemos que Tony tiene una cierta una clara desventaja. O sea, él por sí solo no puede ganar a Obadiah. O sea, no vemos a un héroe capaz de vencer a todo el mundo, sino vemos que a un héroe capaz de sentir dolor, de tener desventaja, de que le cuesta, ¿no? Y ahí es cuando aparece el personaje de Pepper, ¿no? Y que le ayuda, ¿no? Entonces, vemos que hay un equilibrio entre los personajes
ya sabemos que el personaje principal es Tony Stark, pero bueno, también hay que jugar con los secundarios, ¿no? Y de esta manera, pues con la ayuda de otras personas, de otros personajes, pues Tony consigue acabar con Obadiah, ¿no? Me parece muy buen final, ¿verdad? O sea, Pero al final siempre Pepper Potts es la que, de cierto modo, le salva el culo. sí. Le echa un cable, sí. Sí. A ti esta batalla final, ¿qué te parece, Dani? Como para acabar la película, este enfrentamiento final. Como batalla final me parece correcta, pero no mucho más, porque al final es lo que comentábamos antes. Es algo que ya hemos visto, que sabemos que al final hacen la típica transición de primero el villano parece que va a ganar y luego en los últimos 5 minutos el protagonista se recupera y consigue acabar con el villano. Sí, a ver, es lo típico, es decir, la batalla final está muy lejos de ser lo mejor de la película. Pero sí que es cierto que a nivel de recurso de guión hace un par de cosas bien, y es aprovecharse de lo que ha contado anteriormente, es decir, cuando la armadura se congela en el espacio, se congela casi en el espacio, y dices, vale, se ve que Tony ha aprendido, y luego realmente al final se produce a los ideales de cada uno, es decir, Obadiah Stane, todo por las armas, ha cogido la armadura básica y la ha mejorado con armas. Tony Stark, el Raptor Arc es el futuro, con lo cual ha mejorado la armadura con su propia energía y está pegando en el Raptor Arc. Y al final, ¿qué es lo que gana? El Raptor es lo que gana las armas. Como te está diciendo, las armas no son el futuro, es decir, hay que apostar por esto. ¿no? La antiguaya. Sí, porque al final, es como dices tú, el reactor ARC grande es el que explotando acaba con Obadiah Stane. Sí. Vamos, que luego ya aquí, bueno, tenemos luego ya esto a ganar, pues igual que la primera igual que digo yo, la primera película acaba con Tony Stark por fin ha salido victorioso, ya está la civilización otra vez normal, da rueda de prensa, y tenemos estas hojitas que le va dando el agente Coulson, no, venga, tal, y vemos que la coartada va a ser que Iron Man es una especie de guardaespaldas que trabaja para Tony Stark, que es la excusa que Tony utilizó durante muchos años, creo que fue en los 70, 80, utilizó esa excusa de, no, es que Iron Man es mi guardaespaldas. Pero llega la rueda de prensa y suelta el gran bombazo, una frase que se va a quedar mítica para el universo Marvel, que es yo soy Iron Man. Además, adiós identidad secreta, algo que chocaba con otros muchos superhéroes mucho más conocidos, que siempre intentaban ocultar su identidad. Y aquí yo creo que como final, porque ya es crédito, esto y créditos, es un bombazo alucinante, que no sé cómo lo recibisteis vosotros. Yo, si puedo empezar, yo Sí. lo recibí como un giro a eso que comentan del típico superhéroe que intenta esconderse siempre de yo no soy, me ayudan o directamente, porque me acuerdo en la conversación de justo antes de empezar le dice, utiliza la misma excusa de siempre y al final cuando está a punto de ejecutar la misma excusa de siempre le dice no, yo soy Iron Man. Entonces ahí es como te demuestra el personaje chulesco y al final y prepotente en cierto modo que es Tony Stark. ¿A ti este final qué te pareció, Alberto? Bueno, pues la verdad es que un poco me quedé alucinado, porque no me lo esperaba. Es un buen giro, hay un buen giro de guión, porque tú piensas que, vale, pues Tony va a hacer caso a Coulson, va a leer las tarjetitas y tal, pero no, él decide que, pues, adelante, yo soy Iron Man, y si alguien quiere, no sé, si alguien quiere matarme, pues aquí estoy yo. Y la verdad es que muy propio del personaje de Tony Stark, ¿no? Y yo creo que, y vamos, estoy pensando en la cara que se le quedaría a Coulson, porque vamos, después de prepararle una coartada y dice, pues nada, pues este va un poco por libre, ¿no? Entonces, eso más adelante también se verá, ¿no? No, todo esto afectará más adelante. Y luego ya los créditos, acaban los créditos bonitos, luego llegan los de Fuego Negro todo el mundo, han pasado 10 minutos, se ha ido todo el mundo de la sala del cine, y aparece Tony Stark volviendo a su mansión,
y encontrándose con Samuel L. Jackson haciendo de Nick Furia, claro, decir, si ya el del universo Ultimate, diciendo que es el director de Escudo, y le habla de Ciudad de Vengadores y le da la bienvenida a algo más grande. Tenemos ya aquí si esto sale bien, tenemos algo pensado. Y a mí, que decir, realmente esa escena es la que me turboflipa, es el fanservice definitivo para el lector de cómics, que te hablen de los Vengadores, que te hablen de que aparezca el propio Furia, que ya nombren a S.H.I.E.L.D. y Escudo, que ya te digan, no, si queremos hacer algo más grande de lo habitual. A mí esto me turboflipa, realmente. Me sigue molando muchísimo esta parte. Que no sé si para otros, porque igual cuando lo viste no sabías ni qué era Nick Furia, ni qué era S.H.I.E.L.D., ni qué eran los Vengadores, realmente, cuando lo visteis. O sí, no lo sé. Cuando lo vi, no, pero sí que es cierto que te nombren a los Vengadores, que por ejemplo no los han nombrado nunca, ni han hecho... Hasta ese momento nadie se planteaba una peli de los Vengadores, por así decirlo, porque era o Spider-Man o poca cosa, o Hulk, no era tema Vengadores, no se había tocado, entonces que te dejen eso plantado como semilla, pues al final como fan sí que llama la atención. Sí, en ese momento quedas como pensando, digo, ¿qué es esto? O sea, esto es algo más, ¿no? O sea, esta escena ya nos está abriendo no una puerta, sino una ventana enorme, ¿no? A muchas posibilidades, ¿no? A otros personajes, otras historias, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, muy buena escena post-crédito, Ahí ya con esto acabamos y ya os dejo un ratito de si queréis, Alberto, si quieres comentar algo más, adelante. Bueno, pues mira, me gustaría comentar también una cosa que no ha salido en el análisis, pero bueno, vemos que en la película, antes he comentado que se hace bastante referencia al contexto militar, ¿no? Y también se hace bastante referencia a los valores culturales de Estados Unidos. O sea, estamos viendo que Iron Man, o sea, vale, es una producción norteamericana, pero, bueno, por tanto, cuando sale Tony Stark, después de 3 meses, creo que está metido en una cueva a oscuras, ¿qué es lo primero pues que hace Tony Stark, ¿no? Pues comerse una hamburguesa de Burger King. O sea, es comerse una... O sea, no, ni ir al hospital, solo te quiere hacer 2 cosas. Hacer una rueda de prensa y comerse una hamburguesa. ¿Ves? Ahí está, nos está metiendo un valor cultural de Estados Unidos, ¿no? Y del mundo occidental, ¿no? Que son las hamburguesas de estas de Burger King, de McDonald's, ¿no? Y podríamos interpretar esta película como una especie de guerra cultural, ¿no? Entre nosotros, que son los occidentales, ¿no? Nosotros lo hacemos así, nosotros creamos armas que con un solo disparo es capaz de abarcar un gran territorio, ¿no? Y luego está ellos, ¿no? Que son los orientales, ¿no? Que es, pues, ellos que no tienen la tecnología, ¿no? Obadiah dice, no, la tecnología es el talón de Aquiles de aquí, ¿no? Refiriéndose a Afganistán, ¿no? Entonces, es otro punto de vista, ¿no? De cómo analizar esta película. Dani, ¿tú quieres comentar algo más de la película? ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Prácticamente suscribo todo lo que ha dicho Alberto, es lo que iba a comentar justo de cuando Obadiah Stane le dice lo de la tecnología, te enfrenta mucho el tema de el mundo occidental con el mundo oriental siempre te lo está enfrentando, lo que decía Alberto de la hamburguesa, de las armas y prácticamente lo ha dicho todo. Pues con esto ya cerramos el análisis de la película, pero no el podcast, no el programa. Aún nos quedan 2 secciones más o menos cortitas, que vamos con la primera, que es la escena o el momento favorito de la película. Es decir, de esta película... Dani, vas a empezar tú. ¿Cuál es tu escena favorita, el momento favorito de la película? Lo que más te ha gustado. Mi momento favorito lo hemos analizado antes en la película, en el análisis, y es cuando Iron Man llega al poblado de Stein y le dice
y destruye el tanque con la escena mítica de Iron Man dándose la vuelta y explotando el tanque en 1000 pedazos. Pues, Alberto, ¿a ti qué es tu escena favorita de la película? ¿Qué es lo que más te impactó? Bueno, sí, hay varios, ¿no? Pero yo me quedaría en la huida de la cueva, ¿no? En el momento que Tony Stark sale, ¿no? Y recibe disparos, ¿no? Del grupo terrorista, ¿no? Y dice, mi turno. Y ahí es cuando empieza pues, a lanzar lanzallamas y cosas así, ¿no? Entonces, me ha gustado esa escena. Yo con esto voy a ir siempre, igual que luego con la siguiente sección, voy a ir con el corazón. Realmente me da igual si es lo mejor o no es lo mejor, pero al final es a lo que más cariño tengo, lo que más recuerdo. Sí, a mí como lector de cómics, que también voy a decir, aprovecho si los programas, seguramente yo soy lector de cómics, pero no soy un experto. Si me equivoco, pues dejarme corregirme y ya pido perdón por los posibles fallos. Pero yo en esto, viendo la escena, me voy a quedar con la postcréditos. Es en Nick Furia. Cuando de pronto acabas y dice, bienvenida, ¿has oído hablar de Vengadores? Y dices, hostia, los Vengadores. Si no soy de mis equipos, es decir, yo soy mucho más de los Vengadores que de la Patrulla X. Es decir, a mí lo que más son los Vengadores. Y claro, cuando dice, hostia, ¿cómo mola? Decir, quiero ver las películas de los demás para cómo los presentan, los quiero ver a todos juntos. O sea, bienvenido a algo más grande. Digo, es que esto, al final de cuentas, es lo que de verdad lo que más me quedo de la película. Muchas cosas que me gustan, pero es esta promesa de futuro, realmente, lo que más ilusión me hace, lo que más me gusta ver, lo que más lo recuerdo con más cariño. Y antes de acabar, la última sección, que es el ranking. El ranking, es decir, que vamos a ir ordenando, que al principio será muy fácil y según se avance se irá complicando mucho, que vamos a ir ordenando las películas que hayamos ido viendo en el programa, pues, por orden de gusto, aquí por orden de corazón. ¿Cuál es la que más nos gusta? En este caso, llevamos una, Iron Man. Creo que todo la hemos puesto en primer lugar, ¿no? Es decir, sí. No había otra opción. Sí. Era esa o ninguna. Claro. Aquí no había discusión. Luego ya más adelante ya se irá complicando, pero de momento ya se irá viendo que sobre todo, al menos yo que les voy a dar según me guste más o menos, independientemente de que sean mejores o peores, sería seguramente que veando la nota discordante. Pero ya nos tocará discutir cuando llevemos 5 o 6 en cuál ponemos primero, en cuál ponemos segundo. Se complicará más. Claro, y cuando vayamos ya por la fase 3, tengamos ya 20 películas, ya fue y estando yo la puesto entre esta y esta, más por la parte baja, a ver cómo lo hacemos para que quede bien. Pero bueno, y así, con esto terminamos, de momento, porque aún nos queda mucho por ver, termina solamente el programa de hoy. Así que nos despedimos hasta el mes que viene, donde veremos el siguiente capítulo de este universo cinematográfico Marvel, que se da además también una película bastante olvidada, en este caso, que es El Increíble Hulk de 2008. Así que hasta la próxima, Dani. Hasta la próxima. Adiós, Alberto. Adiós. Y a los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final, los que habéis llegado, y ya os esperamos en el próximo programa. Adiós.